Este es el gráfico de Tenaris en Argentina. Básicamente se quedó un poquito corto la corrección respecto a lo que yo tenía en mente. Yo pensaba que iba a alcanzar la zona de 55 aproximadamente como soporte fuerte, sosteniendo esa teoría en que básicamente teníamos el 38,2% de retroceso de este swing principal en nivel de 55,77. Entonces yo pensaba que podía llegar a alcanzar la zona de 55, pero como decía la semana pasada, y la anterior, todo depende mucho del mercado americano actualmente, y la reversión que tuvo el mercado americano, un nuevo intento al alza, básicamente cortó esta caída que teníamos hacia la zona de 38,2 mínimamente, y se ve nuevamente el movimiento al alza. El sistema secundario sigue dando señal de compra, pero el sistema primario todavía no lo logró. Recién podríamos especular con una nueva señal de compra si se mantuviera la fortaleza que estamos viendo en los últimos días un par de días más, o concretamente yo pediría un quiebre de la resistencia de 60 pesos antes de especular, con que podemos estar viendo un movimiento subsiguiente equivalente a este, es decir, la proyección de este movimiento desde esta zona de aquí. Por esa razón, yo le daría un par de días por lo menos para que el sistema primario también vuelva a dar señal de compra y se cruce la resistencia de 60. Mientras eso no se dé, yo me mantendría al margen. La ganancia fue buena en Tenaris, incluso en este swing que tuvimos aquí fue bastante buena. Una vez que abandonó el canal en forma decisiva, vemos que hizo el pullback, de hecho, vemos en esta barrita de acá, hizo el pullback al canal, así que vamos a borrar el canal ya que no tiene utilidad actual y vemos un poco más fácil el gráfico. Y básicamente esta señal de venta nunca se confirmó porque el sistema secundario no dio confirmación y volvemos a subir como estamos viendo. Entonces lo que yo le pediría al gráfico es que el sistema primario vuelva a dar señal de compra y que se genere un nuevo quiebre del nivel de 60. Aunque si nos ponemos en puristas realmente necesitaríamos un nuevo máximo respecto de los pivots del 5 de agosto y el 3 de agosto. Si miramos el gráfico de Argentina en términos semanales, vemos que hay una señal de compra, es decir, antes, en el último swing, fue solamente en el gráfico diario la señal de compra. En el gráfico semanal, vemos que lo que se necesita es un nuevo máximo respecto al máximo logrado la semana del 7 de agosto. ¿Sí? En esta barrita que vemos aquí, si se hiciera un nuevo máximo respecto de esta barra de la semana del 7 de agosto, estaríamos en condiciones de tener una señal de compra confirmada en términos semanales, lo cual es muchísimo más importante, y el máximo debería ser respecto de 61.35, es decir, un nuevo máximo respecto a ese nivel, básicamente habilitaría una señal de compra en el sistema primario semanal, lo cual nos daría una señal de compra confirmada en términos semanales, lo cual es mucho más importante que el gráfico diario. Este es el gráfico de Estados Unidos y acá vemos una vez más cómo la diferencia de tipo de cambio que hubo en ciertos momentos del movimiento sigue repercutiendo en el comportamiento de un gráfico y del otro. Fíjense que si nosotros trazábamos los retrocesos de Fibonacci de este swing principal que tenemos aquí, básicamente el primer objetivo más probable era 38,2% y fue alcanzado. Por eso yo siempre destaco la importancia de seguir a Tenaris Estados Unidos y Tenaris Milán más que Tenaris Argentina. Fíjense que acá sí se cumplió el objetivo de 38,2%, incluso se bajó un poquito más y luego con el mercado americano sí lo veo nuevamente salirse en un gráfico más puro, mejor dibujado. Tenemos un 69% de probabilidad de nuevo máximo respecto del máximo de la zona de 32, que es una resistencia a temer en el corto plazo. Es el máximo del 3 de agosto, necesitamos un nuevo máximo respecto a ese nivel. Bueno, tenemos un 69% de que eso se logre. El sistema secundario dio señal de compra nuevamente, pero el sistema primario está en las mismas condiciones que el sistema primario de Argentina, así que tenemos un problema. Y fíjense que de hecho eh, la señal de venta que se dio en este momento aquí, cuando se dio el quiebre aquí en el 14 de agosto, el día 17 de agosto se confirmó. Acá teníamos una señal de venta confirmada, pero de hecho, si nosotros trazábamos los Fibonacci de extensión de este swing de aquí, proyectado desde este máximo de aquí, básicamente nos daba el objetivo de la zona de como mucho 28. Así que en realidad no era aprovechable, era para tener mucho cuidado una señal de venta de estas, de hecho no era para aprovechar, y por esa razón después logra en 38,2 volver al alza en un comportamiento bastante bueno. Fíjense, sobre todo las tres ruedas desde este pullback intradiario que hizo en esta barra, estas tres ruedas fueron muy buenas y por esa razón
Mientras se mantenga la fortaleza del mercado americano, tenemos un alto grado de confianza que habrá una nueva señal de compra diaria para Estados Unidos, semanal y diaria para Argentina, con un 69% de probabilidad. De nuevo máximo el gráfico norteamericano de superar el máximo del 3 de agosto de la resistencia 32. El gráfico de Estados Unidos también es interesante verlo en términos semanales porque, de nuevo, en la semana del 7 de agosto tenemos una señal de compra que todavía no se confirmó. Y eso es una señal de compra semanal, que si se confirmara, al igual que en Estados Unidos, en Argentina, de hecho, si se confirmara en uno, se confirmaría en el otro, básicamente habilitaría una suba bastante fuerte para el papel. Pero yo le daría todavía un tiempito a ver si realmente se puede confirmar o no. En el caso de Estados Unidos se necesita un máximo respecto al 30 de 31.99, básicamente un quiebre de 32 para estar seguro, ya que la resistencia está tan cerca. De nuevo, en un comportamiento similar, aunque obviamente el gráfico de Argentina está un poco descolgado en el tema de la señal de venta que sí se confirmó, aunque no tenía que ser tomada, vemos que el gráfico es bastante similar en Milán, se alcanzó el objetivo de 38,2% y acá se ve como qué tanta importancia tiene el gráfico de Milán sobre los otros dos mercados, o tal vez si quieren incluir Tenaris México, que casi no opera. Básicamente acá se alcanzó en forma milimétrica el día 19 de agosto el 38,2% de retroceso respecto a este swing principal. Ese nivel era 10,19 y el mínimo estuvo muy cerca ese día, de hecho fue prácticamente milimétrico. El mínimo de ese día fue 10,15, prácticamente nada de diferencia. Y así vemos lo importante que es el gráfico de Tenaris Milán, porque no solo se alcanzó en forma milimétrica el 38,2% de retroceso, que era el más probable en este comportamiento que estamos viendo, sino que la barra que vemos es una barra de indecisión, una profunda cola para arriba, una cola alta perdón, una cola alta para arriba, una cola muy profunda para abajo y un cuerpo muy chiquito. Esto es una vela de indecisión del mercado, coincidente con un retroceso de Fibonacci importante, el más probable en este caso, lo cual, gracias al comportamiento del mercado americano, se habilitó la suba de 3 días que estamos viendo acá, desde el mínimo intradiario, obviamente. Y fíjense algo más importante, Tenaris Milán, que es como que quedó descolgada de la reversión de Estados Unidos. De hecho, fue más independiente, llegó a ser un nuevo mínimo que no se vio en Tenaris Estados Unidos, lo cual demuestra una vez más la importancia de Tenaris Milán. De hecho, está un poquito más lejos de generar una señal de compra, el sistema secundario nuevamente está en compra, lo cual le habilita una señal de compra en el sistema primario, pero deberíamos tener cuidado con la resistencia de 11, que es extremadamente importante. De todos modos, tenemos un 68% de probabilidad de nuevo máximo respecto del máximo del día 10 de agosto, o si lo queremos, la zona de 11, que es la resistencia a vencer. El canal tiene que ser abandonado, así que lo vamos a eliminar. Y básicamente tenemos que esperar un quiebre adicional de Tenaris en los tres mercados, pero más que nada en Milán. Un quiebre de 11, de esta zona de resistencia de 11, que tenemos un 68% de probabilidad de que esto suceda, básicamente habilitaría el objetivo que vengo planteando hace un tiempo de 12,50 € para Tenaris Milán. Recuerden estas clases de señales milimétricas como barra de indecisión justo cuando toca el 38,2%, que es el objetivo más probable, básicamente apuntan a que uno debería prestarle más atención a Tenaris Milán y menos a los otros mercados. Por eso siempre lo dejo para el final y quiero destacar este factor. Si vemos el gráfico, vamos a limpiarlo un poquito, semanal de Milán es similar, en eso están sincronizados los tres mercados, Argentina, Estados Unidos y Milán. Fíjense que también tenemos una señal de compra, pero todavía no se confirmó. Para que se confirmara necesitaríamos superar el nivel de 11,10. Entonces, concretamente, cada uno de los mercados tiene un nivel a vencer para confirmar una señal de compra semanal. Eso es lo importante. Si eso se diera, estaríamos hablando de una señal de compra mucho más efectiva, ya que es en términos semanales. Básicamente sería la resistencia de 11 en Milán y 32 en Estados Unidos, y un poquito más abajo en términos de paridad del papel, 60 para Argentina. Si se quebrara esa resistencia, básicamente se habilitaría una suba muy fuerte y el objetivo principal sería obviamente 12,50 € en Milán.